Hola, pronto inicia Soy Refugiado, un nuevo podcast que habla sobre la migración, la violación de derechos humanos y todos los aspectos que detallan el por qué los venezolanos han tenido que dejar su casa atrás, la realidad de más de 8 millones de venezolanos que han salido y la realidad de muchos que en este momento se encuentran en tránsito para salvar sus vidas de la dictadura venezolana. Te invitamos a que veas cada uno de nuestros capítulos y sigas la realidad de todos los refugiados venezolanos. Bienvenidas y bienvenidos a Yo Soy Refugiado, el espacio donde contamos las historias, las luchas y las verdades de quienes han tenido que huir para vivir. Hoy vamos a hablar de algo profundo, muchas veces invisible. Vamos a hablar del daño antropológico, ese que se genera por la migración forzada. No solo son desplazamientos, no es solo cruzar la frontera, es también perder raíces, vínculos, símbolos y hasta pedazos de identidad. Quédate con nosotros para entender cómo el exilio, cuando no es voluntario, deja una marca en el alma colectiva. El término daño antropológico se refiere a la afectación profunda de la identidad, de la cultura, de los lazos comunitarios, de la estructura simbólica de una persona o un pueblo. Es un concepto que nace de la antropología social y de la salud mental para describir cómo ciertas violencias como la guerra, el desplazamiento forzado, la represión política, destruyen no solamente cuerpos, también destruyen formas de vida. En el caso de la migración forzada, el daño antropológico no es colateral, es estructural y forma parte del castigo que la dictadura le proporciona a la población. Cuando alguien es desplazado, no solamente se rompen códigos que le dan sentido a la vida, como la lengua, la religión, las prácticas cotidianas, los rituales, la forma de crianza y la pertenencia al territorio. Se pierde la continuidad histórica, lo que nuestros abuelos nos enseñaron. Eso deja de tener lugar en donde reproducirse. Detrás de cada migración forzada hay una estructura de violencia, dictadura, persecución política, conflictos armados, despojos económicos, colapso del Estado, cambio climático y crimen organizado. Lo que muchas veces se presenta como una decisión personal de huir, en realidad es un acto de supervivencia. La persona no se va porque quiere, se va porque quedarse significa morir. Y en esa huida forzada se rompe algo mucho más que la geografía, se rompe la biografía. Lo que pensábamos que éramos ya no tiene lugar donde existir. La cultura deja de transmitirse, las memorias colectivas se fragmentan y las comunidades se dispersan como hojas al viento. No queda nada de lo que una vez fuiste. Y ese daño antropológico tiene consecuencias directas sobre la salud mental de las personas refugiadas. El duelo migratorio es algo que tiene múltiples capas, múltiples dimensiones. Se pierde la tierra, se pierde el hogar, se pierden las redes de afecto y a veces hasta se pierde la propia lengua. Este tipo de duelo no tiene rituales para revertirlo, no tiene entierros simbólicos, no hay despedidas, solo hay que sobrevivir. Y cuando no hay espacio para elaborar el dolor, para enfrentarlo, aparece un trauma, aparece la depresión, la ansiedad, el sentimiento de vacío, de desarraigo, la pérdida del sentido vital y muchas veces se inicia un gran espacio de silencio. Las personas refugiadas cargan con heridas invisibles que el sistema no reconoce porque el sistema prioriza papeles antes que la propia persona. Quienes han tenido que salir de Siria, Venezuela, Afganistán, Ucrania, lo saben y lo saben perfectamente. Cada comunidad desplazada ha vivido una ruptura cultural masiva y en los campos de refugiados, en los campamentos, los centros de detenciones, en esas fronteras hostiles, no solamente falta la comida y el abrigo, falta el alma conectiva. La música de la plaza ya no se escucha, el plato que cocinaba la abuela ya no tiene ingredientes, la lengua materna incluso se empieza a apagar poco a poco en los niños hasta que se olvida. Y ese daño antropológico no siempre se ve, pero siempre se siente. Muchas veces se transmite a la siguiente generación como un dolor heredado, pero también hay espacio para la esperanza, porque incluso en el exilio
las personas refugiadas pueden construir formas nuevas de comunidad con una gran capacidad de resiliencia. Se crean radios en nuevas lenguas maternas, se crean y se enseñan canciones a los niños, se organizan redes de ayuda, se rescatan las tradiciones. La identidad no desaparece, pero sí se transforma. Reparar el daño antropológico requiere de políticas de acogida, pero políticas reales, que reconozcan la cultura, que creen espacios para sanar. Y sobre todo, requiere que las personas refugiadas puedan ser parte activa de las nuevas sociedades, sin tener que renunciar a lo que son. Se trata de que puedan, evidentemente, tener un espacio de participación significativa. El daño antropológico de la migración forzada no es inevitable, pero sin duda alguna es el resultado de decisiones políticas y por eso puede y debe repararse. Ahora, ¿qué es el daño antropológico? El daño antropológico es una herida invisible, que no se ve, pero ciertamente duele. Y ocurre cuando un pueblo o una persona le es arrancada su tierra. Y con eso también se pierde la cultura, la lengua, la forma de vivir. Ya no tienes dónde celebrar tus rituales, ya no oyes tu música, ya no vas a tus plazas, ya no eres quien eras. El filósofo Stefan Todorov lo llamaba la extranjería del alma. Ya no perteneces del todo ni aquí, pero tampoco allá. ¿Sabes qué es lo más brutal de esto? Que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Esto está pasando y no sientes que está sucediendo. Pero sí sientes nostalgia, sientes un silencio, un vacío. Eso es el daño antropológico. Y hay que nombrarlo para empezar a sanarlo. ¿Cómo saber si el daño antropológico en verdad te ha afectado? A veces no sabes qué te pasa. A veces no sabes, pero te das cuenta que algo se rompió. Si has migrado forzadamente, pregúntate estas cosas para saber si te está pasando. ¿Sabes si ya no te das cuenta, no te reconoces, si ya no sabes quién eres? ¿Sabes si tu historia cambió de lugar? ¿Te cuesta hacer nuevos vínculos? ¿Te sientes avergonzado de tus costumbres? ¿Te sientes como una suerte de pausa invisible? ¿Te sientes desmotivado aunque todo parezca estar bien? Eso puede ser el daño antropológico. No es tristeza común, es un trauma cultural severo. El exilio no solamente te desplaza, el exilio te fragmenta. Y si no lo reconoces, lo cargas toda la vida. Recuerda que no estás solo. Y decir estas cosas, es apenas el primer paso. ¿Cuáles son las 10 formas para evitar que la dictadura siga castigándote desde el exilio? Como sabes, el daño antropológico que ha producido la migración masiva venezolana, la crisis humanitaria, la crisis de los derechos humanos, perjudica a la persona y le impide tener bienestar migratorio. Si ese es tu caso, te voy a dar 10 consejos que debes seguir para impedir que la dictadura te siga castigando, incluso en el exilio. El primer paso es nómbrate. No escondas tu historia. El segundo es busca una comunidad. No enfrentes esto solo. Crea una red de amigos. Número 3, cocina tus platos, canta tus canciones, abraza tu cultura. Número 4, habla de lo que te duele y no te calles. Número 5, crea rituales propios, tuyos. Número 6, reconoce tus logros y resiste. Número 7, reescribe tu identidad con libertad. Número 8, no te compares con nadie, tu proceso es tuyo. Número 9, pide ayuda, enfréntalo acompañado. Y número 10, permítete renacer en otro lugar. Tú no naciste para apenas sobrevivir, naciste para vivir con dignidad, naciste para salir adelante, para crear una nueva vida, y esta puede ser quizás la mejor etapa de tu vida, la que tú has creado después de enfrentarte a todo, de vencerlo todo y de crear una nueva vida hecha a tu imagen y semejanza. Gracias por escuchar este episodio de Yo Soy Refugiado. Si tú también has tenido que huir, recuerda que no estás solo, que tu historia importa, que tu identidad vale. Síguenos, comparte este contenido y ayúdanos a seguir alzando la voz por los derechos de quienes han tenido que cruzar la frontera sin haberlo elegido. Hasta la próxima.